con el gusto, el anhelo de poder aprender más de la palabra de Dios, de la historia y de toda esta serie que hemos llevado a cabo hasta este momento, el caos en el Medio Oriente. En esta conferencia pasada, que antecedió a esta que voy a compartir, expliqué claramente de qué forma masacraron a cientos de judíos de una forma completamente diabólica, demoníaca. Ni siquiera en los nazis en el Holocausto tuvieron la crueldad con la que hicieron este grupo llamado Hamás, que por cierto, los que quieran apuntarlo, la palabra Hamás en el hebreo significa los violentos. Qué interesante, ¿verdad? Que la misma palabra implica violencia. Entraron a las casas, a los kibutzim de judíos, y a los niños de 5, 6, 7 meses de nacidos, amarraron a los papás y enfrente de los papás les sacaron los ojos con desatornilladores. Ya que les sacaron los ojos a los bebés, les cortaron la cabeza, permitiendo que los papás presenciaran lo que estaban haciendo a sus niñitos. Después siguieron con la mamá, le abrieron el vientre enfrente del papá, le cortaron la cabeza y después con el papá lo castraron y después quemaron a toda la familia, junto con todo su cabaña donde vivían. Y así lo hicieron con más de 600 familias. En algún tiempo, una conferencia que di, yo dije, estas personas son animales. Y alguien me corrigió. Y me dijo, Armando, ni siquiera los animales hacen eso. Ni siquiera los animales. Creo que han descendido a un nivel mucho más bajo que los mismos animales, donde ya son completamente seres endemoniados, con un odio, una perversidad, una crueldad sangrienta contra seres humanos. Ya después de que acabaron la carnicería que hicieron, se llevan a Gaza 240 rehenes. Entre estos rehenes se llevan de rehenes a niños de 6 meses de nacidos. Rehenes. Se los arrancan a los papás de 8 meses de nacidos. A jovencitas que ya están saliendo, que las han violado y han hecho desastre y media con todas las mujeres cuando estaban de rehenes. A mujeres, hombres de 80 años de edad de rehenes, que no podían ya ni caminar. Y ellos creyeron que, bueno, con todos estos rehenes iban a negociar con los judíos y les iban a acceder a todas sus peticiones. Nunca se imaginaron que Israel iba a reaccionar de la forma que lo ha hecho. Ya hasta el día de ayer, antier, sacaron a más de 800 terroristas de los túneles. Los judíos están metiendo agua del mar y están bombardeando con tubos los túneles, que son 500 kilómetros de túneles, y están saliendo como ratas, ¿verdad? Y cuando salen les quitan la ropa porque no saben si traen explosivos, y ahí están las fotos, las pueden ver ustedes, ya ahorita las han publicado, con ropa interior, todos más de 600 terroristas hincados esperando irse a la cárcel. Ojalá que les corten el cuello. Hay seres humanos bíblicamente que han perdido el derecho a la vida. Estas personas ya no son seres humanos. Y lo que hicieron aquí lo pueden hacer en Acapulco, lo pueden hacer en Guatemala, lo pueden hacer en Toluca, lo pueden hacer ninguno de nosotros quisiera tener vecinos de esta clasificación. Y ahora todas las mentiras que se han publicado de que están bombardeando y genocidas es lo que vamos a tratar de ver y lo que hemos visto a través de toda esta explicación para que nos ubiquemos claramente en qué base, en qué plataforma podemos nosotros diseminar, compartir estas conferencias. Muy bien. Bíblicamente hay una explicación para este odio antisemita. Una vez una muchacha se acercó y me comenzó a hablar, no, que Israel, que son los genocidas. Y le dije, la forma en que tú estás hablando es de un antisemita. Sí, yo soy antisemita y qué bueno, me siento orgullosa. Y yo le contesté a esta muchacha, porque les recomiendo algo, cuando ustedes tengan un debate con cualquier persona, ya yo soy comunista y yo estoy en esto,
mira, vamos a comenzar, antes de tener un debate, a definir los términos. ¿Tú me puedes definir qué es un antisemita? No me contestó la muchacha. Bueno, le dije, un antisemita es una persona que odia a los judíos. Ese es un antisemita. Ahora, tú me dices que un antisemita, te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué los odias? ¿Qué te hicieron? ¿A qué judíos conoces que se han metido a tu casa a robar, a violar, o que te han robado? ¿Por qué odias a un grupo étnico, como decir, odio a los italianos, odio a los mexicanos? Eso no solamente es antisemita, es racismo puro. Y estamos tratando de elogiarnos ya el racismo, que hay que acabar con el racismo. Y vemos nosotros un racismo, pero completamente enfermizo, contra las personas, como todas estas desfiles que ha habido en las ciudades, Israel, etcétera, etcétera, son dirigidas, el 80% que iban en esos desfiles eran musulmanes. Y se les pegan 2 o 3 personas y creen todo París, todo Inglaterra contra Israel y contra el genocidio, etcétera, etcétera. Mentiras, mentiras, mentiras. Entonces, cuando venimos a la Biblia, encontramos una respuesta. Hay 2 respuestas para el odio desde hace siglos de siglos de siglos, con un grupo étnico, con una etnia que se llaman los judíos. No ha habido este racismo ni contra budistas, ni contra mahometanos, ni contra el mismo Islam, ni contra los hindúes, ni contra Zoroastro, ni contra los discípulos de Mahatma Gandhi, ni contra ningún grupo, ni tribu, ni civilización en toda la historia. Cuando vemos la historia ya de una forma cosmogónica, ¿verdad? Ya podemos cuenta que en todos los siglos, en todos los imperios, el exterminio ha sido matar judíos, matar judíos, matar judíos, exterminar Israel, hasta el siglo XXI. ¿Dónde nos encontramos? Tiene que haber una explicación. Esto no es coincidencia. Bueno, antes de la Segunda Guerra Mundial se propagó un libro que se llamó Los Protocolos de los Sabios de Sion. Este libro, escrito por los zares rusos en el siglo XIX, explican claramente en el libro: los judíos son los culpables de todo porque son los dueños de los negocios, los dueños de los bancos, los dueños de las escuelas, los dueños de la educación, etcétera, etcétera. Por eso el mundo está como está. Hitler lee los protocolos de los sabios de Sion y es influido José Stalin y todos los que persiguieron el siglo pasado, el imperio español, franceses, etcétera, etcétera, lo creyeron sin darse cuenta que el Holocausto desmintió esta mentira. Si los judíos eran dueños de bancos y de escuelas y de educación, ¿por qué Hitler mata a 6 millones de personas que son una etnia que no tienen nación, no tienen casa, no tienen ropa, no tienen lugar para vivir? ¿Qué fue lo que vio Hitler de enemistad en ellos? Los protocolos de los sabios de Sion. Y en el momento del Holocausto, nadie en el mundo los defendió. Bueno, si ellos eran dueños de los bancos y del dinero y de todo, ¿por qué no se defendieron y por qué no los defendieron? El Holocausto desmintió los protocolos de los sabios de Sion. Mentiras, mentiras que propagaron los zares por los pogromos. Los pogromos eran como los campos de concentración rusos, donde metían a los judíos y los asesinaban y los torturaban cruelmente. Muy bien. Como cristianos ahora estamos entrando en un mundo antisemita. Y es uno de los problemas más grandes porque el antisemitismo o el odio a los judíos se ha infiltrado dentro de las iglesias cristianas. Yo he oído, me reservo los nombres, a líderes cristianos hablar en contra de Israel, hablar en contra de los judíos y echarle la culpa a los judíos de lo que pasó en la matanza y en la masacre que hizo un grupo terrorista y que no hicieron los judíos. ¿Por qué este odio y por qué estas protestas y por qué esto? Hay 2 respuestas.
Voy a concentrarme hoy en la explicación política, porque el mundo odia a los judíos. Y después nos concentraremos en la explicación bíblica. Entonces hay una explicación política que el mundo da y la explicación que la Biblia da. Muy bien. Desde la perspectiva política, ¿cómo se podría explicar el antisemitismo? Tenemos que comprender todo en la vida. No ser como burros o como ovejas, ¡bé! Y seguir solamente porque alguien dice, ¡bé! Yo también, ¡bé! Si alguien odia con esto, yo también hago esto. Tenemos que entender, ya estamos en un mundo, somos personas inteligentes, coherentes, con una explicación que Dios nos puede alumbrar para entender lo que está pasando. Dejemos de ser conformistas y hacer lo que todos los demás hacen. Rápidamente un ejemplo. Te invitan a una cena hoy en la noche. Y en esta cena, pues la mayor parte de la gente que está no los conoces. Vas con tu esposa o con tu novia. Y de repente alguien en la cena, no, los judíos son esto y por aquí y por allá. Y te quedas callado y descubres que nadie en la cena, de las 10 o 15 personas, tampoco levantaron la voz en contra de la persona que atacó a los judíos. Y te quedas callado, te subes a tu carro, te despides de todos en la cena y vas en tu carro junto a tu casa con tu esposa y tu esposa te comienza a preguntar, ¿por qué no hablaste en contra de lo que esa muchacha dijo contra los judíos? Y comienzas a pensar, realmente no hablé porque no quise causar una controversia. O sea, no quise armar un problema entre todos ellos y además como nadie contestó ni nadie dijo nada en contra de esa muchacha, asumo, así piensas, pues que todos son antisemitas. Porque si nadie habla, los malos viven porque los buenos no hacen nada. Entonces no hablé, Panchita, porque me imagino que todos son antisemitas. Y si nadie defendió a los judíos, ¿para qué armo yo un borlote? Esto se llama la espiral del silencio. Cuando la presión de tus amigos o de la sociedad te hacen quedarte callado, porque no nos gusta ir en contra de lo que la mayoría piensa. Tú vas a las reuniones de los nazis, millones de personas, ¡Heil Hitler! ¡Heil Hitler! Y de repente entras a una manifestación y al ratito tú también, ¡Heil Hitler! ¡Heil Hitler! No quieres ir en contra de la mayoría. En tu escuela están a favor de los palestinos, no quieres estar en contra de la mayoría y tú también, ¡sí, muere Israel! Porque es el conformismo del ser humano. Y esta espiral del silencio se manifiesta en algo que es psicológico también, que se llama psicosis colectiva. En otras palabras, hay un cantante muy famoso y se llena el Auditorio Nacional de puras chavitas de 15, 18 años de edad. Y sale aquí el chavo aquí muy galanzuco, ¿verdad? Y las muchachas comienzan a gritar como locas, muchachas que nunca se imaginaron que comienzan a quitarse hasta el cubrebustos, comienzan otras hasta a desnudarse, otras gritando que pase y que les dé un beso, etcétera, etcétera. Y tú vas con tus amigas que todas hacen eso y tú también. ¡Ah! ¿Por qué? Porque no quieres hacer algo contrario a la multitud. Y esa es la forma, por eso se llama psicosis colectiva. Lo que hacen la mayoría, a ninguno nos gusta ir en contra de la mayoría, porque nos conformamos con quedarnos callados para que no nos tachen de homofobios o de islamofobios o de personas que causan controversia o problemas. Mejor nos quedamos conformados, nos quedamos callados y no hacemos lo que los demás, o hacemos lo que hacen los demás para no parecer diferentes a la mayoría. ¿Me van entendiendo? ¿Cómo funciona esto a nivel masivo y cómo está funcionando? Entonces, vamos a explicar el antisemitismo de esta manera, que es muy racional y es muy lógica, sobre todo para todos ustedes son filósofos, abogados, que les gusta pensar. La razón tiene que ser muy importante, pero muy importante,
para que haya este odio mundial de exterminio, no solamente a los judíos, sino a la entera nación de Israel. Como Yasser Arafat, el más grande terrorista del siglo pasado, lo establece en la Constitución de la Organización para la Liberación de la Palestina. Nuestro propósito, nuestra meta, nuestra plataforma no es tener dos estados, ni Jerusalén, el exterminio de la raza judía. Ni más ni menos. Muy bien. La razón tiene que ser muy importante, repito, porque se organizaron todas las clases del siglo XX para lograr este fin. La conspiración que se armó el siglo pasado, una conspiración que se armó para exterminar al pueblo judío, principalmente en Europa, fue gigantesca y perfectamente bien financiada, pues para poder armar todo este aparato y toda esta estructura, se produjo una Segunda Guerra Mundial. Se produjo una Segunda Guerra Mundial. Detrás de la Segunda Guerra Mundial se encontraba solamente un propósito cuyo objetivo era exterminar a los judíos, como lo vimos con Adolfo Hitler. Adolfo Hitler, ¿quiénes eran sus enemigos? Rusia con José Stalin, Winston Churchill, Inglaterra, del lado occidental, Estados Unidos y Canadá, y algunas naciones de Europa que todavía no levantaban ni decían pío. Y los amigos de Alemania pues fueron Italia y los japoneses, que bombardearon en el 41 Pearl Harbor a los americanos. ¿Por qué? Hitler, teniendo pleito con Rusia, por el amor de Dios, Inglaterra, Estados Unidos, de repente, vean ustedes la mentalidad, se vuelve contra un grupo étnico, pequeño, sin casa, sin ropa, sin dinero, sin cuentas de banco, sin un ejército militar y ni tierra para vivir tenían. Y los considera los enemigos máximos, los ve como un gigante. No ve a Rusia, ni a Inglaterra, ni a Estados Unidos. Hitler ve a los judíos como la primera oposición mental que él sentía, que realmente ellos eran sus enemigos y que los tenía que exterminar a como diera lugar, olvidándose de la misma guerra. Y para ello planea un proyecto llamado La Solución Final, donde le dice a Henry Himmler y le dice a todos los demás líderes que tuvo en la Gestapo: hagan campos de concentración por toda Alemania y busquen a todos los judíos que puedan ustedes encontrar, pónganles una estrella aquí, que es la estrella del rey David, en su ropa para marcarlos, métanlos en camiones y díganles que los vamos a llevar a dormitorios y a bañarlos. Y estos supuestos baños pues eran los campos de concentración. Y ahí van los trenes llenos, inundados de niños chiquitos, jóvenes, mujeres, de todo tipo de seres humanos. Los bajaban del tren, los metían en unas casas grandísimas o construcciones y les decían que los iban a bañar. Se tienen que quitar la ropa, los encueraban, los metían ahí y ya que estaban ahí, les cerraban las puertas y le abrían las llaves al gas para ahogarlos y asfixiarlos y matarlos. Los sacaban con palas mecánicas, los echaban en trincheras que habían armado ahí, les echaban gasolina, a muchos los quemaron o los enterraban a muchos vivos también. 6 millones de judíos. ¿Qué movió a Hitler para tener ese odio contra ellos? Bueno, nos damos cuenta que entonces realmente el propósito de la Segunda Guerra Mundial no fue que el nazismo quisiera extenderse. Ya vamos más profundamente y ya espiritual y bíblicamente comenzamos a descubrir que había un programa satánico. Porque ¿quién puede negar que Hitler era una persona completamente poseída por principados satánicos? Bueno, es muy fácil la explicación. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 12 que el diablo sabe que le queda muy poco tiempo.
El diablo no sabe exactamente qué año ni qué mes, pero él tiene un panorama, así como nosotros. Conforme pues Rusia invadió Ucrania, esto nos habla en más o menos en qué tiempo nos estamos acercando a la profecía de Ezequiel 38. Ahorita lo que pasa con Gaza, posiblemente el Salmo 83 se cumpla, la próxima guerra contra los árabes, contra los judíos. Y los eventos a nuestro alrededor que se suceden, ninguno de los eventos que pasan en el mundo son coincidencia alguna. Todas son piedras de un mismo rompecabezas, donde ya comenzamos a juntarlos aquí, acá, acá, y comienza a adquirir ya calidad, claridad, entendimiento. Venimos a la Biblia y descubrimos realmente la Biblia es la historia escrita por adelantado, que Dios nos deja de una forma secuencial y cronológica cómo se van a desarrollar los eventos, en el momento que estamos y de qué forma la Biblia nos muestra que nos encontramos en la última generación. Que el ser humano ha llegado al final de su historia. Ya no hay más. Ya no nos hagamos un avivamiento y esto y el otro y la tecnología y vamos a crear como el Foro Económico Mundial, vamos a crear una superraza y la inteligencia artificial y la robotización. Todos son sueños marihuanos. Esto ya dejó de ser ciencia, es ciencia ficción. Ciencia ficción, o sea, ya son cosas que dices, solamente un loco puede pensar. Y pues sí, y es como creer en Aladino y la lámpara maravillosa, o en Santa Claus, o en los Reyes Magos, que no fueron magos, ¿verdad? Eran 3 reyes del Oriente que vinieron a posiblemente bisnietos de los que educó Daniel en Babilonia y que supieron de las profecías de Daniel, que era el tiempo en que iban a ser el Mesías. Pero lo que ha pasado ahorita es algo terrible. Entonces, el diablo, sabiendo que le queda poco tiempo, ¿qué hizo? Escúchenme muy bien, pongan mucha atención. El diablo sabía que si Israel regresaba el 14 de mayo de 1948, si Israel regresaba a su tierra, en ese mismo tiempo, en ese año, comenzaría la cuenta regresiva de las profecías finales de la Biblia. Entonces el diablo hizo lo imposible por usar a Hitler para exterminar a los judíos e impedirles que formaran una nación. Porque si no formaban una nación, entonces la construcción del tercer templo profetizada sería una mentira. Entonces, si no formaban una nación, ¿a quién va a perseguir el anticristo? Si no formaban una nación, los 144,000 judíos de Apocalipsis 7 sería un invento también, que quién sabe quién inventó la Biblia. Todas las profecías de los tiempos que vivimos están enfocadas en Israel. Israel es el termómetro, el centro, como dice Ezequiel 5:5 en hebreo, el ombligo de Dios. Es exactamente donde el cordón umbilical sale de la mamá y es cortado y se queda de una vida, el bebé sale a otro medio ambiente. El momento en que se corta el cordón umbilical, encuentra otro medio ambiente, nace a un nuevo mundo. Si Israel nacía y se como una nación otra vez, el diablo sabía que ya su tiempo se ha acabado. Y no lo logró, gracias a Dios. Hitler no los pudo exterminar y los judíos fundaron su nación. ¿Y qué hizo el diablo? Se les fue encima con los mundo árabe. En el 15 de mayo, un día después, los trataron de destruir. 1956 los volvieron a tratar de destruir en la guerra del Canal de Suez. 1967, junio del 67, la guerra de los 6 días, los volvieron a tratar de destruir 22 millones de árabes. 1973, hace 20 años, la guerra de Yom Kippur, y no pudieron tampoco, y los árabes se dieron por vencidos. No podemos, vamos ahora a formar grupos terroristas.
Y vamos a tratar de no ya ser nación contra nación, vamos a sabotearlos, a mandarles cohetes desde lejos, a sabotear embajadas, etcétera, etcétera. Y entonces comenzaron a formar al grupo, la Hermandad Musulmana de Egipto, a Hamás. Y Hamás entrenó a los guerrilleros de Irán. La Guardia Revolucionaria de Irán, que es el servicio secreto de Irán, comenzó a educar a Hezbollah, que es el grupo guerrillero en el Líbano, al norte de Israel. Después vinieron ISIS, Al-Qaeda, los Houthis y los talibanes en Afganistán y en Pakistán. Más de 6, 7 grupos guerrilleros que existen actualmente con el único propósito de destruir a la nación de Israel. El diablo no se ha dado por vencido. Vayamos al capítulo 12 de Apocalipsis y veamos de una forma muy breve, que el Espíritu Santo les dé entendimiento y alumbre los ojos de vuestra comprensión y conocimiento para que puedan discernir, santos de Dios, el programa de Dios. Apocalipsis 12 resume toda la historia de Israel y comienza siempre, ¿verdad?, con un sueño o con una señal que aparece en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, su corona. Y muchos han inventado que era la Virgen María, por el amor de Dios. De ninguna manera. Si tú checas Génesis 37 del 9 al 10, vas a ver que fue un sueño que tuvo José. Siglos antes, la misma señal que está aquí es el sueño que tuvo José. Y cuando su papá le pregunta a José, ¿qué es esto?, el mismo Espíritu Santo interpreta y nos dice, ¿verdad?, claramente que estas 12 que estaban debajo de sus pies son las 12 tribus de Israel, y Jacob como uno de los patriarcas de Israel. Y dice que esta mujer estaba encinta con dolores de parto, y entonces aparece inmediatamente, antes de que nazca el bebé, una gran señal, un gran dragón escarlata, que en el versículo 9 dice que es Satanás, que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, sus cabezas 7 diademas. Eso lo hemos explicado muchas veces. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas. Aquí nos damos cuenta que era Lucifer, que en su rebelión contra Dios, la tercera parte de los ángeles se fueron con él y siguen con él todavía. Y dice aquí la Biblia que entonces a estos ángeles o estrellas las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró enfrente de la mujer a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Desde el Antiguo Testamento, cuando el diablo sabe que de la semilla de una mujer, Génesis 3:15, vendría genéticamente el Mesías, el diablo se dedica desde el libro del Génesis a perseguir y a impedir que esa semilla prometida a Eva no naciera. Y vemos el primer ataque en Génesis 6, cuando los ángeles caídos bajan a la tierra, embarazan mujeres. ¿De qué forma? No sabemos, pero alteran la genética de las mujeres y producen gigantes de 4 metros de altura, con 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies, gigantes que vivieron en el mundo 1000 años. ¿Quién acabó con los gigantes? En 2 Samuel 21, el rey David. Mató a los últimos 4 que eran hermanos de Goliat. El primero que mató a David con el rey Saúl, ¿se acuerdan? 1 Samuel 17. Entonces vemos nosotros que Satanás intenta hacer. Segundo intento, llegan a Egipto. Después del Génesis comienza el Éxodo, con las tribus llegando a Egipto. En Egipto, el faraón, de alguna forma diabólica, sabe que de entre las mujeres judías viene una semilla. ¿Quién se lo dijo a Faraón? Y llegando a Faraón, ordena a las parteras hebreas, Éxodo capítulo 1, que maten a todos, ordena a todos los niños que fueran a nacer y que no los dejaran vivir más de 2 años. ¿Y qué pasa en este segundo intento satánico de impedir que la semilla? Vean cómo todo tiene, no es coincidencia, todo tiene una razón de ser. ¿Qué hizo Dios con esto?
la mamá de Moisés, él era el que vendría, donde venía la semilla y a salvar a Israel. Agarra la mamá de Moisés al bebé, hace una arquita de juncos y la echa al río Nilo lleno de cocodrilos. Con la fe y la confianza que Dios les puso a su Espíritu Santo y a su papá, de que iba Dios a proteger a ese bebé. Pero a ese bebé no lo iba a tocar la espada del faraón. Y viene el río Nilo con el arca del bebé y pasa enfrente de donde se encontraba, ¿quién creen? La hija del faraón, lavando ropa o no sé qué estaba haciendo ahí con sus doncellas, y ven al bebé y ven a las muchachas y recogen al bebé. La hija del faraón lo ve, ay, qué niño tan hermoso, y lo adopta. ¿Cuándo se imaginó el diablo que el mismo bebé que el faraón trataba de matar, iba a ser educado en su palacio? Los caminos de Dios no son nuestros caminos. Y Moisés es educado por el asesino más grande que quería matar, y que él era el que iba a ser el libertador de la esclavitud de los judíos. Y pues ya sabemos, ¿verdad?, que a los 40 años mata a un soldado Moisés, teme, huye al desierto y se queda 40 años ya. Esta es otra historia donde ya Dios lo forja en el desierto, y a los 80 años saca a Israel de Egipto. Muy bien. Entonces vemos otro tercer intento de Satanás cuando nace Jesús, que es el dragón. Porque la salvación, dice Juan capítulo 4, viene de los judíos. ¿Y por qué no de los mexicanos y los guatemaltecos? ¿Y por qué no los guatemaltecos y los españoles? ¿Y por qué no los españoles? En fin, ¿verdad? De cualquier nación que hubiera escogido Dios, hubiera habido pleito entre nosotros. ¿Sabes una cosa? Porque a Dios le dio la gana. Simplemente la soberanía de Dios, Él determinó escoger un punto geográfico minúsculo, insignificante, en el Medio Oriente, donde naciera el Mesías que vendría a liberar a judíos, palestinos, árabes y musulmanes, y a cualquier persona que se acercara a la cruz. Entonces, ese fue el propósito de Dios. Vendría el Mesías de Israel. Entonces, ya comenzamos a entender el odio que se esconde detrás del exterminio. Y además, no lo más importante, porque lo más importante es el nacimiento del Mesías, pero vemos que cuando nace Herodes, cuando nace Jesucristo, ¿se acuerdan? Que llegan los reyes y que le dicen al rey Herodes: hemos oído que van a ser este tiempo que estamos viviendo de Navidad, aunque sabemos que Cristo no nació el 24 de diciembre y lo aprovechamos para dar testimonio de Él, hemos sabido que van a ser el rey de los judíos. Y Herodes se llena de enojo. ¿Y qué hace Herodes? Manden matar a todos los niños menores de 2 años. Otro intento satánico, porque venía detrás de esa semilla que iba a destruir finalmente al mismo Satanás en la misma cruz. ¿Y qué hace la Virgen María y José? Nada, se les aparece un ángel y les dice: huyan a Egipto, porque el rey Herodes quiere matar al niño. Y se va, pasa el edicto de la matanza, y gracias a Dios ya Jesús crece, ¿verdad? Nace en Belén, se educa casi toda su vida en Galilea, en Nazaret, etcétera, etcétera, y así es la sobrevivencia del Mesías milagrosamente. Pero el punto también que quiero ver ahorita, que es la explicación política, obviamente vimos que la razón es muy profunda, ya vimos la razón espiritual. El diablo ha querido siempre odiar a los judíos, porque de él vino el Mesías, pero además de los judíos tenemos este libro. La Biblia la escribieron judíos. Los apóstoles fueron judíos. El Salvador es judío. La primera iglesia fue judía. Y todos nosotros, aunque no somos judíos, hemos sido injertados en el olivo natural, Romanos capítulo 11, y somos beneficiados. Al entrar Jesús a tu vida, esa semilla prometida a la mujer en Génesis 3:15 está dentro de ti. Esa semilla es Jesús dentro de tu vida.
Esta razón es muy importante por cuestión de que también la Biblia vino de parte del pueblo o del Antiguo Testamento. Pero vean esto, esto es increíble. Esta razón, por ser tan profunda, ¿verdad? Y muy importante por causa del efecto que han tenido, el efecto que los judíos han tenido en la historia política de las naciones occidentales. ¿Cuál ha sido? Gracias a las escrituras del Antiguo Testamento, que en el monte Sinaí Dios le dio en 2 tablas de piedra a Moisés. Esas leyes que Dios le da a Moisés contienen, y las demás otras contienen, las leyes en contra de la esclavitud, de la opresión y del totalitarismo. Son leyes para que ellos no volvieran a tener opresores. Algo desconocido totalmente. ¿Qué fue esto? Que en la historia política del Occidente, los judíos han sido los únicos en mover las sociedades occidentales en la dirección de la liberación política de opresión de los gobiernos. ¿Qué quiero decir con esto? Estudiantes de leyes, la democracia no vino de los griegos, que no te engañen. La democracia vino de las leyes del Antiguo Testamento. Las leyes del Antiguo Testamento, por su alto contenido ético, por su alto contenido moral, iban en contra y continúan yendo en contra de la opresión. ¿Quién es Moisés? Un libertador. ¿Cuál es la historia de los judíos? Un pueblo libertado de la esclavitud. Y Dios les da estas leyes y este pensamiento judaico que comienza a influenciar los gobiernos, tanto de Europa como del continente americano, es lo que los gobiernos totalitarios odian. ¿Por qué? ¿Quién es un gobierno totalitario? Es igual a esclavitud, ni más ni menos. Un gobierno totalitario es un gobierno de esclavos. Los romanos fueron totalitarios. Todos los gobiernos casi del siglo pasado fueron totalitarios. El comunismo es una ideología totalitaria. Son gobiernos que les conviene tener al pueblo abajo, en pobreza, que no crezcan, que no sean educados, para que el gobierno sea el que controle al pueblo y el gobierno sea el que domine absolutamente todo lo que acontece dentro de una sociedad. Negando libertades, garantías individuales, negando la propiedad privada, negando la libertad de acción, negando la libre empresa, negando la democracia, negando el capitalismo. Eso es un gobierno totalitario. Le llaman también dictaduras. El ejemplo obtenido por la revelación del Antiguo Testamento de la Biblia ha ido moviendo, o se ha ido moviendo hacia la democracia, y es lógico, vuelvo a repetir, que las clases de gobernantes, las élites del poder, vayan perdiendo poder por este movimiento. Muy bien, entonces vemos nosotros, ¿verdad?, que es lógico que este avance de la democracia ponga a temblar a las élites del poder, porque van perdiendo por este movimiento, ya que no les convienen ni tampoco quieren un cambio. La clase que actualmente gobierna en la mayor parte del mundo no aprecia favorablemente la influencia del pueblo judío en Occidente. Vamos entendiendo políticamente por qué ese odio de las clases sociales, de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización de Naciones Unidas, la ONU odia a Israel. De los 70 decretos que han sacado para condenar naciones, de los 70 decretos desde 1946-47, el 70% son contra Israel. Ahora que Hamás hizo esta masacre y esta carnicería ahí en Israel, la ONU se puso del lado de Hamás. Esto es increíble. ¿Quiénes son los judíos? Bueno, el pueblo judío es una etnia religiosa organizada alrededor de una historia de una revolución de esclavos, si lo podíamos resumir de una forma histórica.
Ya vimos la ley que Dios le entrega a Moisés después de que se escapan de la esclavitud de los egipcios. Es la ley de los esclavos liberados que se encuentra en las páginas de las Sagradas Escrituras. Es la ley para que ningún otro pueblo los pueda oprimir jamás. El camino histórico a través de todo lo que hemos visto indica que una revolución de esclavos, que es realmente la lucha contra la opresión. El ser humano es un ser humano que debe luchar por su libertad. ¿Qué son las revoluciones, golpes de Estado, la mayoría? Guerras han sido luchas porque anhelamos ser libres. Yo tengo la libertad que el gobierno no me diga que el gobierno va a educar a mis hijos. Y que ahora el gobierno les va a inculcar en las primarias la ideología de género y le va a enseñar a un niño de 5 meses, de 5 años, cómo masturbarse. Discúlpenme, ¿verdad? Pero esa educación moral me pertenece a mí, no al gobierno. Yo tengo que ser libre para comprar, si tengo dinero en una casa o para vender una casa, tengo una propiedad, y no que algún día llegue el gobierno y me diga, esta casa es mía, o me la entregas o te la quito o te la expropio. Si no hay esa libertad del ser humano, el ser humano es reducido a un esclavo. Y es la tendencia, el anticristo llegará y pondrá con broche de oro, cerrará, terminará con las democracias, el capitalismo, el libre mercado, etcétera, etcétera. Cerrará con broche de oro la civilización, obligando a todos los seres humanos que no tengan la marca del 666, que no puedas comprar, vender, ni ir a la farmacia, ni al Oxxo, ni al cine, a ninguna parte puedes ir, ni subirte a un taxi, ni contratar una Uber, si no tienes la marca del 666. ¿Qué se llama esto? La esclavitud total en la que terminó el ser humano y en la cual nos encontramos ya no en la primaria, en la kindergarten, ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en la preparatoria. Nos encontramos ya en el siglo XXI, en la universidad, en el nivel más alto de esclavitud que el ser humano ha tenido, que ya está poniendo en función la mayor parte de los gobiernos en el mundo entero. Y los seres humanos no se han dado cuenta de esto. Y así va a continuar armando esto. Este es el odio contra la palabra de Dios. ¿Por qué la iglesia romana prohibió la palabra de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, en primer lugar, estaba escrita en latín, no la habían traducido a las demás lenguas europeas. Y nadie la podía leer. Pues, ¿quién sabía latín? Más que los curas. Y en segundo lugar, porque sin la autorización de un cura o un obispo, nadie se puede abrir las páginas. Durante casi 2000 años, hasta 1963, el primer papa, Juan 23, le decía al papa Bonachón, comienza y no sé cómo le cayó una Biblia, y comienza a abrirla, y Juan 23 dice, Jesús, María y el burrito que los acompaña. ¿Qué hemos hecho? Y reacción le paga Juan 23 y manda un edicto al mundo cristiano. De aquí en adelante la Biblia se abre al populus. La Biblia se puede leer ahora y traducirla en español o en cualquier idioma. Ahora el pueblo cristiano no necesita tampoco que tener a alguien para que interceda, ni tampoco los santos son los que interceden delante de los seres humanos. Y viene una revolución que se llamó la Revolución Católica en el 63 con el Papa Juan 23, donde ya mandaron quitar hasta los santos en muchas iglesias, en otros los dejaron, porque siguen considerando, ¿verdad? Es una religiosidad tremenda, pero mandó a quitar eso, permitió en la música dentro de las iglesias católicas. Ahora hay grupos católicos que leen la Biblia y hay millones de católicos actualmente que son nuestros hermanos. Gracias a que han comenzado a leer la Biblia. Y Jesús dijo en Juan 8:32, cuando conozcas la verdad, conocerás la verdad, vas a ser libre. Mientras tú no conozcas la verdad, eres un esclavo del pecado, de las tradiciones, de los sistemas, de las ideologías, de las filosofías que han provenido de hombres como tú y como yo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida.
Yo soy la luz y el que me sigue nunca carecerá de tinieblas. Es el tiempo que tú despiertes, que abras los ojos y que te acerques a Dios. Que te acerques a ese amor que hubo en esa cruz hace 2000 años, de un hombre que abrió sus brazos, que ahora vamos a celebrar el cumpleaños. Alguien me dijo, oye, yo no creo ni que Cristo haya existido. Compadre, le dije, ¿qué fecha estamos? 25 de mayo de 1999. ¿Desde cuándo lo contamos, compadre? Desde que Cristo nació. Es tan grande la influencia de Cristo históricamente que contamos la historia desde que Él nació. Antes de Cristo y después de Cristo. ¿Antes de Buda o después de Buda? ¿Antes de Mahoma después de Mahoma? ¿Antes de Mahatma Gandhi después de Mahatma Gandhi? ¿Antes de Walter Mercado después de Walter Mercado? Es tan grande su impacto en la historia que no solamente eso divide la historia, sino que además es el único personaje en el mundo que se celebra su nacimiento y su cumpleaños. ¿Cuándo nació el Buda? No chepo. ¿Cuándo nació Mahoma? No chepo. Impresionante. Piénsalo. Hasta los ateos celebran la Navidad. Pero no se queda ahí también. Es la única persona que hasta cuando Él muere y se celebra su muerte y resurrección, se les da vacaciones a la gente. La famosa Semana Santa. ¿A qué otro personaje en la historia, como decimos en mi tierra, tráeme el gallito que tú quieras? Dime quién es tu personaje que más admiras. Sé honesto contigo mismo, escritor, personaje, filósofo, maestro, dímelo y compáralo con Cristo. Y tráeme el libro que tú quieras religioso y compáralo con la Biblia, para que puedas entender la diferencia entre la verdad y la mentira, entre las tinieblas y la luz, entre lo que Cristo te quiere ofrecer en esta tarde y lo que tu vida depara si tú rechazas tal vez el día de hoy el regalo más grande, que es la vida eterna que se encuentra en Cristo Jesús. Inclinemos nuestra cabeza. Señor, te damos las gracias porque los cielos y la tierra pasarán, pero tus palabras permanecerán. Tú descendiste del cielo como el pan que da vida a los hombres. Tú descendiste del cielo como el buen pastor que dio su vida por sus ovejas. Descendiste del cielo, fuiste crucificado, fuiste enterrado y resucitado a los 3 días. Porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera nos ama Dios. La Biblia dice que Dios te ama. Si tú que me escuchas, Dios te ama, que ha dado a su Hijo unigénito, para que si tú crees en este momento en Él, lo que Él hizo en tu lugar en la cruz y por mí también, no te pierdas. Cuando mueras no desciendas al infierno, que es un lugar de el llorar y el crujir de dientes, lugar de tinieblas eternas, sino que tengas la vida eterna, el perdón de tus pecados. Arrepiéntete en este momento en que Él te está hablando a través de la Biblia. Invítale a tu corazón y permíteme ayudarte con estas palabras que puedes repetir sinceramente. Dile: Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mi vida. Me arrepiento de todo corazón de mi orgullo intelectual, de mi soberbia científica, de la forma como he sido engañado por ignorar la luz y por entender claramente que seguiré siendo engañado, seguiré siendo engañada si permanezco en estas tinieblas y en esta esclavitud. Ahora, Jesús, te pido que entres a mi vida en este instante. Te abro mi corazón, Jesús. Entra como mi Señor y mi Salvador. Líbrame de este mundo oscuro. Muéstrame el camino, la verdad y la vida de la eternidad, para que en el día de mi muerte pueda morir en paz, sabiendo al morir que soy tuyo, que soy tuya, y que me estarás esperando con tus ángeles para llevarme a tu presencia
a descansar por toda la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros con todas estas donaciones tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola propiedad. Y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que hemos producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio. Hemos estado viendo de qué manera ante los ojos del mundo, ¿verdad?, se encuentra actualmente otra vez en los encabezados del periódico, en los medios de comunicación, el área geográfica del Medio Oriente, tal como la Biblia lo profetizó a través de los profetas hebreos hace miles de años. Ahora bien, los palestinos no son palestinos. El nombre de palestino no existe en la Biblia. Ellos adjudicaron este nombre cuando los judíos regresan en el 48 para declarar Israel un estado libre, soberano e independiente. Estos árabes que estaban ahí en la tierra, ¿verdad? Palestina, acordémonos que fue el nombre que un emperador romano le dio a la tierra de Israel para cambiarle el nombre de Israel. Entonces, Palestina no es un nombre tampoco que está en la Biblia. El nombre es Israel. Entonces, durante muchos, casi todo 10 siglos se comenzó Palestina desde Roma, pero es la tierra de Israel. Entonces, este grupo de árabes comenzaron a ser desalojados, o como no les gustó la presencia del regreso de los judíos en el 48, comenzaron a llamarse palestinos porque están ocupando la franja de Gaza. Es una franja que dura que tiene de largo como 50 kilómetros, como 10 kilómetros de ancho, y está junto al mar Mediterráneo, y del lado este tiene Israel. Entonces, este grupo de árabes comenzaron a llamarse palestinos desde 1900 aproximadamente 48, y en el 62, cuando se forma la Organización para la Liberación de Palestina por Yasser Arafat, se adjudicaron oficialmente el nombre de palestinos, pero son árabes. O sea, no existe un grupo, existe Edom, Moab, que son la tierra de Jordania, los cananeos, filisteos, amorreos, etcétera, etcétera,
pero no encontramos la palabra Palestina. La palabra Filistea sí, porque lo que es la Franja de Gaza es la Filistea geográfica donde habitó Goliat. ¿Se acuerdan de Goliat? Era de Gaza, y los hermanos de Goliat y los gigantes tenían esa zona de la Franja de Gaza durante tiempos bíblicos. La sola existencia del Estado de Israel ha sido una fuente constante de irritación para los árabes alrededor. Los árabes han sufrido una serie de derrotas que ya hemos mencionado: 1948, 56, 67, 73, y finalmente se dieron por vencidos y fundaron grupos terroristas, que es mucho más difícil de pelear que contra una nación. Ahorita los judíos, al entrar a Gaza, pues los de Hamas usan el uniforme cuando hacen sus desfiles, pero cuando están en Gaza se visten de civiles para confundirse como civiles, y cuando matan a estos asesinos les llaman víctimas y civiles, y la mayor parte son de Gaza disfrazados de civiles. Qué difícil es pelear con un ejército que no trae un uniforme, porque no sabes quién es quién, y es el dilema que se enfrentan también actualmente los judíos. Después los árabes inventaron la intifada, más bien el grupo terrorista de Hamas. La palabra intifada significa guerra santa, o sea, ellos le llamaban santa porque creían que Alá les había mandado en el Corán rescatar a Israel, era de ellos, y han declarado el exterminio de la raza judía. Y a través de los diferentes medios de comunicación, los árabes esperan demostrar al mundo que los judíos realmente son los opresores. Y hasta este momento, desde 1948 hasta nuestros días, los judíos nunca han iniciado una guerra. Nunca ellos han sido los agresores. Siempre desde el 48 lo único que han hecho es, y tienen todo el derecho internacional para ello, defenderse. Esto es muy importante porque mientras continúan sonando actualmente los tambores de guerra en esta área conflictiva, los Estados Unidos es la única nación que ha tratado desde 1948, porque Estados Unidos ganó la guerra, la Segunda Guerra Mundial, y obtuvo la supremacía política, económica y militar del mundo desde hace casi 75 años, han tratado de intervenir para que haya paz en el Medio Oriente. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos necesitan a la nación de Israel en el Medio Oriente, porque en el Medio Oriente Israel es la única democracia que hay. Es la única que mantiene las tradiciones occidentales, la cultura occidental, que no tienen en el Islam como religión, y por eso son el objeto del odio de parte de las naciones árabes vecinas. Y además, teniendo Estados Unidos a Israel en el Medio Oriente, de alguna forma están protegiendo y garantizando el petróleo. El día que Estados Unidos caiga, que ya no tarda en suceder, Israel, como dice la Biblia, se van a quedar completamente solos. Y entonces va a venir la guerra de Ezequiel 38, las otras naciones árabes, y se va a convertir el mundo verdaderamente en un caos. Ahora veamos nosotros que esta es la razón de lo que se llama el antisemitismo, que es la oposición o el prejuicio e intolerancia hacia el pueblo judío. Sin embargo, ya también lo vimos, la palabra semita abarca a más grupos étnicos que solamente los judíos. Los judíos son una rama de los semitas, porque cuando hablamos de semitas hablamos de asirios, madianitas, caldeos, moabitas, edomitas, amonitas y los mismos árabes. Desgraciadamente el semitismo debería ser definido como una oposición a todos los semitas, pero no es así. Solamente es a los judíos, cuando la misma etimología de la palabra demuestra que no es correcto su uso. Sin embargo, no es la realidad. Han sido los judíos el blanco continuo
para el antisemitismo. Hitler nadie puede explicarse, ningún geólogo, antropólogo, sociólogo, psicólogo han podido entender por qué Hitler, teniendo guerra contra Rusia, contra Stalin, contra Inglaterra, Canadá y Estados Unidos, por qué de repente en medio de la guerra Hitler se vuelve contra un pueblo que no tenía nación, no tenía armas, no tenía comida, no tenía absolutamente nada. Era un pueblo étnico que se llamaban los judíos. ¿De dónde sacó Hitler que este grupo pequeño que había en Europa eran enemigos más importantes que Rusia, que Inglaterra y que Estados Unidos? ¿De dónde sacó esa idea? ¿Qué fue el odio que produjo dentro de Hitler volverse a este grupo étnico al grado que se volvió loco e ideó lo que se llama la solución final? Y le mandó, ¿verdad?, a Himmler, al SS, a los grupos de exterminio que él formó, que hicieran campos completamente llenos de, en Auschwitz, ¿verdad?, para poder exterminar, donde agarraban trenes y levántense a todos los judíos de todo lo que encuentren en Alemania, métanlos a los trenes y llévenlos a los campos de concentración. Y los judíos creían que pues iban a estar ahí prisioneros y que no entendían tampoco por qué los llevaban a esos campos. Ahí al llegar a los campos, la mayor parte de ellos se murieron de hambre. Cuando entraron los aliados a Berlín, tanto los de Rusia del lado del este, del norte Inglaterra y del oeste Estados Unidos, llegaron a Berlín. Hitler se suicida con Eva Ben Braun, su esposa. Se matan los dos en su búnker y encuentran a millones de judíos, pero así en los puros huesos. Hay cantidad de fotos de esto. Cuando vayas a Israel, ve al Museo del Holocausto, lo puedes encontrar. Y van a encontrar ustedes también a los millones de judíos que los metían a los hornos, los desnudaban, les decían, se van a bañar, y metían ahí a mujeres, niños grandes, y ya encerrados le abrían el gas y morían asfixiados. Los sacaban y los enterraban como si fueran animales en pozos, tremendos cementerios que hicieron por todo Alemania. Cuando llegan los aliados, descubren todos estos horrores y el casi 85% o el 90% de los alemanes, estoy hablando de 85 millones de alemanes, cultos, médicos, ingenieros, abogados, dentistas, licenciados. O sea, no estamos hablando de indígenas, estamos hablando de personas educadas. El 85 millones de alemanes fueron engañados y no detectaron realmente el veneno y el odio de Hitler por este grupo de judíos. Entonces los escritores, tú lees libros de la historia del Holocausto, vas a Israel al Museo del Holocausto y ves toda la historia de cómo los mataron, etcétera, etcétera, y han llegado inclusive los palestinos a negar que fue realidad. O sea, eso es absolutamente absurdo, ¿verdad? Y ridículo, ya es una locura. No, ni siquiera existió el Holocausto. Bueno, ve a ver las fotos y ve a ver todas las personas y los viejitos que tienen grabado el número tatuado que les grababan los nazis para distinguirlos que no fueran más que judíos. Entonces, ¿qué fue lo que puso este odio en Hitler? ¿Por qué se olvida de todos sus verdaderos enemigos y se concentra en un grupo que se llaman los judíos? La Biblia es el único libro que explica el odio de Hitler en contra de este grupo, esta raza judía, que es un grupo que él odiaba porque el mismo Satanás poseyó a Hitler. Él se levantaba a las 2, 3 de la mañana, Hitler gritando, y le decía a Eva Braun, su esposa, me están persiguiendo, empapado en sudor. Las mismas características que tuvo Sigmund Freud. Sigmund Freud se levantaba a la 1 de 2 de la mañana, empapado en sudor, gritándole a su esposa. En las mismas apariciones que tuvo Hitler también. Qué interesante está esto. Ya cuando unimos las piezas del rompecabezas, comenzamos a entender lo que había detrás de muchos hombres que se lanzaron como disques salvadores de la humanidad. Entonces, este odio, ¿verdad?, es producido por Satanás. ¿Por qué quería destruir Hitler a los judíos? Porque Satanás, Apocalipsis capítulo 2. Vayamos a Apocalipsis 12.
Vean ustedes qué cosa más maravillosa es la Biblia. Dice en Apocalipsis capítulo 12, versículo 12, por lo cual alegraos cielos y los que moran en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El diablo, aunque no conoce específicamente ni el día del rapto, ni el día de la venida del Señor, sabe y calcula por la cronología que Dios dejó en la Biblia los tiempos, pero no el tiempo kairos, el tiempo exacto. Entonces, el diablo sabía que si los judíos regresaban a su tierra, comenzaría a contar la cuenta regresiva, Dios, de las profecías finales. Entonces, el diablo tenía que impedir, de alguna forma previó que iban a regresar a su tierra, porque desde que Teodoro Herzl, en el siglo XIX, fue un judío, comenzó a pensar en el sionismo, que es la idea de los judíos de recuperar la tierra. El diablo se dio cuenta que ya estaba moviéndose, se hace la declaración Balfour, 1917, los ingleses están de acuerdo en que regresen a su tierra, y Hitler surge como primer ministro de Alemania. El diablo tenía que destruir a los judíos. ¿Y quién fue su instrumento? Adolfo Hitler. ¿Por qué? Porque ya lo dijimos en la conferencia anterior, cuando los judíos regresan, comienza la cuenta regresiva de las profecías finales de la historia humana. Si los judíos no hubieran regresado, ¿quién va a reconstruir el tercer templo que menciona la Biblia? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, Apocalipsis capítulo 11, etcétera, etcétera. Si el pueblo de Dios no hubiera regresado a Israel, ¿a quién iba a perseguir el anticristo? ¿A los tlaxcaltecas? ¿A los aucas? ¿A los aztecas? ¿A quién iba a perseguir el anticristo? Si el pueblo judío no hubiera regresado, no se hubieran cumplido las profecías del Apocalipsis, que menciona al pueblo judío y a 12,000 de cada tribu, Apocalipsis 7, que van a ser los últimos evangelistas del mundo. La iglesia va a fracasar en evangelizar el mundo, la iglesia es sacada del mundo, Dios se regresa otra vez con los judíos y van a ser 144,000 evangelistas judíos los que van a terminar la profecía. Será predicado este evangelio y entonces vendrá el fin. La iglesia va a fracasar en evangelizar al mundo por la apostasía en que la iglesia se encuentra actualmente. Entonces, todo esto no se hubiera cumplido si los judíos no hubieran regresado y no tuvieran patria. Seguirían exiliados, repartidos por todo el mundo. Entonces, Hitler fue poseído por un principado satánico con la única idea: mata a este grupo de personas. Y la gente no lo explica ni psicológica, ni psiquiátricamente, ni antropológicamente, por qué Hitler tenía ese odio con este grupo étnico llamados los judíos. Ahora ustedes lo entienden. Porque era importantísimo para el diablo impedir que formaran una nación, que se independizaran, porque entonces comenzaría su cuenta regresiva a contar. Y dice Apocalipsis, sabiendo que tiene poco tiempo. Ahora veamos claramente en Apocalipsis 12, que es todo el capítulo que se dedica principalmente a Israel, que Juan, dice el versículo 1, ve una señal en el cielo. Apareció en el cielo una gran señal. ¿Qué es una señal? Es un objeto pintado con letras que te apuntan y vas en la carretera y ves una señal que dice curva. ¿Qué es esa señal? Te está mostrando que hay una vuelta y que reduzca la velocidad. Vas por otro lado y dice Houston, una señal que te dice cuál es el camino a Houston. ¿Qué es una señal? Es algo que apunta hacia adelante. En conclusión, ¿correcto? Pueden señales informativas, señales restrictivas, baja la velocidad, señales, hay un hotel, hay una gasolinera. Una señal es algo que apunta hacia adelante.
Entonces Juan ve una señal, algo que va a apuntar hacia adelante. Así nos podemos guiar para interpretar la Biblia. ¿Qué es esta señal que apareció? Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, o sea, una mujer embarazada, clamaba en dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Es triste que los católicos digan que es María. Así la han interpretado ellos. Pero veamos rápidamente, ahorita regresamos a Apocalipsis, Génesis 37, y veamos que esta mujer no representa a María, representa a la nación de Israel. Génesis 37, versículo 9. Soñó otro sueño, está hablando de José, soñó otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. ¿Se dan cuenta, hermanos, que la Biblia no se interpreta, no es de interpretación privada? Nadie puede venir a la Biblia y pues, me imagino que es esto, y pues yo creo que es esto. O sea, si cada quien tomara una perspectiva diferente o una opinión, pues cuántas habría, ¿verdad? Por eso hay tantas sectas. Pero la Biblia se interpreta a sí misma. Y si tú vienes a Apocalipsis y quieres saber qué son las estrellas, los cuernos, los candeleros, los menorás, tenemos que encontrar dentro de la misma Biblia su interpretación. Entonces aquí José está soñando y dice el versículo 10, y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que sueñas? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra delante de ti? Viene Jacob y le interpreta a José el sueño. Israel representa a Jacob y las 12 tribus de Israel. Y lo vamos a ver, regresamos a Apocalipsis y lo vamos a comprobar aquí adelante. Entonces, Juan ve una señal en el cielo de Israel a punto de dar a luz. Y apareció otra señal, un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró enfrente de la mujer, acordémonos que está embarazada, que estaba para dar luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. ¿Recuerdan ustedes que cuando los reyes del oriente llegaron con Herodes, Mateo capítulo 2, Lucas, le preguntaron: ¿dónde está el que va a nacer? Y Herodes se entera de que hay una profecía de que iban a ser el Mesías. Y entonces Herodes, al enterarse de esto, que es lo que representa esta visión, manda matar a todos los niños menores de 2 años en Israel. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque el diablo le puso: ya viene el Mesías, van a nacer, maten a todos los niños menores de 2 años. Y se le aparece un ángel a José y a María y les dice: huyan hacia Egipto. Y se van en un burrito José y María embarazada y huyen, ¿verdad? Bueno, nace en Belén Jesucristo y huyen después del nacimiento, porque había órdenes del rey Herodes de matar a todos los niños menores de edad. Ese es el dragón que estaba esperando que naciera Jesús para matarlo. Cuando iba a nacer Moisés, el diablo sabía claramente que vendría un libertador del pueblo de Israel. ¿Y qué hace el faraón? A las parteras de Egipto, Éxodo capítulo 1, maten a todos los niños menores de edad. Vean los intentos satánicos en la Biblia contra el pueblo judío, impidiendo que naciera el Mesías. El odio contra el pueblo judío, y lo mantiene Satanás todavía. Y entonces, ¿qué hace la mamá de Moisés? ¿Verdad? Lo meten en una canastita y lo arrojan al río Nilo, lleno de cocodrilos, el río Nilo.
confiando en que Dios iba a hacer algo, y viene el río, en la corriente del río Nilo, y en el momento que pasa, cuántas coincidencias, ¿verdad? El momento que pasa la canastita con Moisés, la palabra Moisés, Moshe, significa sacado de las aguas. En el momento en que pasa enfrente del jardín donde estaba la hija del faraón bañándose o perfumándose, la ve y agarran la canastilla y la traen a la casa del que ordenó matar a los niños. Y en la casa o en el palacio del que dio la orden de matar a los niños, ahí mismo es educado y es criado el Salvador de Israel, Moisés. Increíble. Todo lo que hace Dios, lo que el mundo busca para el mal, Dios lo convierte muchas veces para el bien. Pero así es toda la historia, ¿verdad?, que vemos en la Biblia. El faraón, luego Amán, en la vida de Esther, la reina, en Persia, Herodes. Pero vemos una persecución continua, sangrienta, con un odio impresionante hacia la raza judía. Ahora lo entendemos por qué. Porque a través de ellos vinieron las leyes morales, las leyes higiénicas, las leyes civiles, los mandamientos, el Mesías y la Biblia. Entonces, lógico que detrás de todo esto haya un odio, si es que existe Satanás, para impedir que todas estas cosas las podamos disfrutar como Dios quiere que nosotros lo hagamos. Entonces vemos aquí en el versículo 3 de Apocalipsis 12, que el dragón escarlata, así se le llama al diablo, tenía 7 cabezas y 10 cuernos, de los cuales ahorita no hay tiempo de interpretar eso, y su cola arrastraba a la tercera parte de las estrellas del cielo. Aquí está hablando de la rebelión de Satanás, que no es Satanás. La palabra Satanás es un título, la palabra diablo es un título, su nombre es Lucifer. Lucifer. La palabra Satán en el hebreo significa enemigo, nada más. Y diablo significa acusador, el que acusa a los hermanos. Pero la entidad espiritual es Lucifer, que se llama el portador de la luz. Y Satanás o Lucifer nunca fue un ángel. Él no es un ángel caído, él era querubín. Los querubines, Dios crea a los ángeles, la palabra malak en el hebreo. Ángel significa enviado o mensajero, nada más. Los ángeles son los mensajeros a quienes Dios manda a este planeta desde el tercer cielo a traer mensajes a los hombres. Como Gabriel se le aparece a Daniel, Gabriel fue el que se le apareció a la Virgen María, etcétera, etcétera. Y los querubines es otro rango angelical que están arriba de los ángeles, jefes de los ángeles, que están en el trono de Dios. Y arriba del trono de Dios hay otro tipo de criaturas que se llaman serafines, que significan los que arden y los que dicen santo, santo, santo es el nombre del Señor. Isaías capítulo 6 del 1 al 5. Todos los serafines no se mueven de ahí. Los querubines, que era Satanás, él protegía el trono de Dios. Querubín protector está en Ezequiel 28, toda la creación de Lucifer. Y pregunta, ¿por qué se le llama querubín protector si el pecado no había entrado? ¿Por qué Adán en el huerto del Edén le dice Dios, labra y cuida? Esa palabra en el hebreo es protege el huerto del Edén. ¿Protegerlo de quién? Los leones no mordían, no había veneno. Ahorita lo explico. Qué interesante, ¿verdad? ¿Nunca se han hecho esas preguntas? ¿Por qué nunca me las hacen? Ya cuando comenzamos a rascar la Biblia hay 1500 preguntas. Un cristiano que no tenga preguntas no lee la Biblia. En primer lugar, cuando Dios crea a los ángeles allá en el cielo, a los querubines, creó Dios a todas las criaturas con el potencial que pudieran revelarse. Cuando Dios creó el universo, Dios tenía 3 opciones.
Uno, no crear nada. Nada, así podía existir el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos, porque Dios no necesita nada ni nadie. Número 2, crear criaturas que nunca se rebelaran, que nunca tuvieran la opción de volverse en contra de Él. Y número 3, Dios consideró en su sabiduría crear criaturas, tanto ángeles como seres humanos, que tuvieran la opción de escoger rebelarse voluntariamente contra Él. Vamos por orden. Número 1, filosóficamente no se puede comparar la nada con lo algo, que fue el clamor de Job en el capítulo 1 y 2 de Job, ¿se acuerdan? Job estaba tan alto, dijo: Señor, ¿por qué no morí al nacer? ¿Para qué nací? Hubiera mejor sido un aborto, dijo Job. He nacido para sufrir, para eso me trajiste al mundo. Él quería comparar que hubiera sido mejor no existir a existir. Más adelante se lo explica a Dios. Entonces está descalificada la primera opción, porque no puedes compararte nunca que la nada es mejor que lo algo. Número 2, si Dios hubiera creado un universo con criaturas que nunca hubieran tenido la opción de pecar, hubiéramos sido robots. Nos hubiera dado Dios cuerda, ámame, 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 ponernos un chip, ¿verdad?, en la que siempre estuviéramos dirigiendo nuestra atención hacia Él. Y en tercer lugar, Dios optó por crear criaturas que tuvieran la libertad de escoger entre el bien y entre el mal voluntariamente, y finalmente juzgar a las personas que le rechazaron con las evidencias que Él dejaba, para que pudiera haber un universo de criaturas que le amaran voluntariamente. Ahora, fíjense ustedes en lo siguiente. Esto lo podemos aplicar políticamente. Si en un país solamente hay un candidato, como está pasando en todos lados, porque es un circo que hay otros candidatos, ya sabemos quién va a ganar, ya están apartados los que van a ganar. Entonces, realmente, en un país donde no hay una democracia limpia, no es democracia, porque la palabra demócratos en el griego significa el gobierno del pueblo. El pueblo escoge a sus gobernantes sin opresión ni presión de ninguna circunstancia. Entonces, cuando no hay dos candidatos, ¿hay libertad? Pues no hay libertad, porque solamente uno va a salir, ya está designado ese. Entonces tiene que haber dos caminos siempre, el bien o el mal. Además, si yo no conozco el mal, ¿cómo conozco el bien? Si Cristo no hubiera muerto en la cruz, ¿cómo hubiéramos conocido su amor? ¿Cómo hubiéramos estado convencidos de que Dios nos ama? Pero cuando yo conozco el mal y nazco en el mal y nazco en el pecado, y veo lo que el pecado ha hecho en mi vida, y veo el amor de Dios en la cruz, puedo apreciar realmente que Dios me ama, reconozco mi condición y corro a la cruz, porque encuentro la paz y la armonía y el perdón y la misericordia que mi alma necesita. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. ¿En dónde demostró Dios su amor? ¿Nos mandó palomitas del cielo? No, nunca mis hijos se van a enfermar, nunca va a haber guerras, nunca va a haber nada. No, Dios mostró su amor en una cruz. Como decía Billy Graham, el gran evangelista del siglo pasado, cada vez que tengo un problema, yo tuve el privilegio de estar con él 2 días en Acapulco, en México. Me escogieron a mí para ser su intérprete cuando fue a México. Fue un privilegio que Dios me dio en 1983-85 del siglo pasado. Y nos dijo Billy Graham a él, a mi hermano que estaba conmigo, que es menor que yo, y a mí. Me dijo: cada vez, Armando, que yo veo hacia el pasado y dudo de Dios, y tengo problemas porque siempre todos tenemos dudas de Dios, si será o no será, si es esto o aquello, lo único que hago es siempre voltear y ver la cruz. Me quedó grabado, como no se imaginan, en mi alma. Ya no me pongo a pensar en ninguna otra cosa, solamente sé que Dios me ama. Ahí está la cruz. Y aunque no lo entiendas y pasen cosas que parezcan contradictorias en tu vida, ve la cruz. Dios te ama. De tal manera que dio a su Hijo en nuestro lugar. Esto es entonces lo que la Biblia revela de la rebelión. Y dice el versículo 5, y ella dio a luz un hijo varón. Sabemos que es Jesús.
que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado por Dios y para su trono. Aquí nada más en el versículo 5 hay 2000 años de diferencia. Porque cuando nació Jesús no gobernó con vara de hierro, lo hará cuando baje del trono de Dios. Ascendió al cielo y va a regresar a gobernar con vara de hierro en el reino mesiánico o en el reino milenial. Y la mujer, ya sabemos que Israel, ¿se acuerdan? Ahora entendemos, la mujer, o sea Israel, huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 2060 días, o sea, 3 años y medio. ¿Se acuerdan de Mateo 24:15? Ya tenemos otra pieza de rompecabezas. Jesús les dice a los judíos, Mateo 24 es específicamente a los judíos. En Mateo 24 no es el rapto, porque el rapto no estaba en el Antiguo Testamento. Recordamos, el rapto fue un misterio revelado en el Nuevo Testamento. Entonces no encontramos en los evangelios el rapto, no encontramos en el Antiguo Testamento el rapto. Encontramos tipos como Elías, que fue sacado al cielo, y Enoc, capítulo 5 de Génesis, y que no gustaron la muerte, fueron llevados por Dios de una forma sobrenatural, y Elías fue llevado y Enoc fue traspasado al cielo para no ver muerte. Son tipos del rapto, pero la doctrina específica que iba a haber una generación como Enoc y como Elías no existía en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué dice Mateo 24:15? Jesús a los judíos: cuando veáis la abominación desoladora que profetizó Daniel, cuando vean que el anticristo, aquí ya son los 3 años y medio de la primera parte de la tribulación, cuando vean que el anticristo entra al templo y pone una estatua de él, violando, blasfemando ya el nombre de los judíos y traicionando el pacto con los judíos, en ese momento huyan a los montes. Y la mujer, después que Dios vio esto, huyó al desierto. Y que este lugar se llama Petra, que está al sur de Jordania. No sé cuántos de ustedes nos han acompañado cuando hemos ido a Israel, pero Petra es una ciudad de Aladino y el país de la lámpara maravillosa. O sea, es una ciudad que es un sueño. Tú llegas a Petra y antes de llegar hay un camino, pues como de aquí donde está esa bocina, así nada más, cabe una carreta con caballos y todo es empedrado, todo es pura tierra. Y es como casi 1 kilómetro, ahí te deja el camión y nos bajamos todos, comenzamos a caminar y al llegar a Petra te quedas así, ¿qué es esto? Es una ciudad incrustada en los montes, en las piedras, llena de camellos. Me acuerdo que a nuestra hija Salén me estaban ofreciendo 25 camellos por ella. Siempre mi hija se acuerda de eso, porque se acaba de casar hace 1 mes y medio, era la más chiquita que teníamos en la familia, y llegó un árabe, ¿verdad? Y 25 camellos, y dije, no, y total que nos seguimos caminando. Está soñando en está en el desierto, pero todo es impresionante, las construcciones de Petra, es un sueño, que no sé ni cómo lo pudieron haber construido así. Y nos alcanza el árabe como a los 5 minutos, 40 camellos por tu hija. Le dije, te dije que no, por el amor de Dios. Y vamos a comer, falta como 40 minutos y me estaban esperando afuera. 500 camellos por tu hija. Le dije, ni aunque me des 1.000.000 de camellos por mi hija te voy a dar nada. Pero es algo maravilloso, pero esta es precisamente la profecía que está relacionada con Mateo 24:15. La mujer huyó al desierto, donde Dios tiene preparado para ella que allí la sustenten por 1260 días. Vean esta profecía en Isaías 27 también. Isaías 26, perdón. Isaías 26, versículo 20 y 21. Todo esto está hablando del mismo tiempo y del mismo pueblo de Israel. Isaías 26, 20 y 21. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras sí tus puertas, escóndete un poquito
por un momento, en tanto que pasa la indignación, o sea, la persecución del anticristo. Porque he aquí Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Aquí está hablando Isaías hace 2700 años, lo que después, 700 años después de Isaías, escribió el apóstol Juan. Y en penúltimo lugar, aquí mismo en Apocalipsis 12 regresamos, que van a estar protegidos los judíos, o un remanente de los judíos, por 42 meses, o tiempo y tiempo, si la mitad de un tiempo, o 1260 días. Y va a ser en ese tiempo, ya estamos al final de la tribulación, cuando hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña. ¿Cómo termina la Biblia? Que el mundo seguirá siendo engañado, como actualmente. Ya no saben quién es el bueno, quién es el malo, quién es hombre, quién es mujer, si la vacuna es buena, si la vacuna es mala, si ese gobierno, si aquel gobierno. El mundo está en tinieblas, está en un caos el mundo entero, sumergido en una confusión, una falsa de identidad impresionante. El diablo, hay un poder, una energía satánica alrededor de los gobernantes y de las personas en el mundo que nos impide ver realmente cuál es el camino que hay que seguir. Jesús dijo: el que me siga tendrá la luz de la vida. La única luz, no hay otra. La única luz que hay en el mundo es esto. Segunda de Pedro, tenemos la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien, más que ahora, más que en este tiempo, a la cual haríamos bien en estar atentos como una antorcha, como la única luz que nos ha dejado Dios, para que podamos realmente permanecer en la luz hasta que el día sea perfecto, hasta la venida de Jesucristo. Tú te separas de este libro un día, 2, 3 días, ya, como dijimos, sin que te des cuenta, vas a tomar malas decisiones. Vas a comprar un carro que no ibas a comprar una casa que no ibas a comprar, una cosa que no ibas a comprar, vas a dar un consejo equivocado a tu esposo o a tu hijo, etcétera, etcétera. Vas a comenzar a darte cuenta. ¿Por qué? Porque en esos 3 días tú has considerado que no necesitas una guía, que no necesitas estar en comunión con Dios. Día y noche le dice Dios a Josué, de día y de noche. Te levantas en la palabra, medítala, guárdala, escríbela en tu corazón y antes de acostarte también. Señor, pero yo nada más a las 12 del día. Ok, la canción, de día y de noche dice la Biblia. Pero yo nada más a las 5 de la tarde, Señor. Oh, de día y de noche, ¿qué cabezón eres? Ahora, hay una pregunta y no quiero que nadie levante la mano. ¿Cuántos de ustedes, al levantarte y antes de acostarte, tienes un tiempo con este libro? ¿Por qué dices que crees en la Biblia y que tienes fe cuando no haces lo que Dios te manda? ¿Qué es la fe? Creer lo que Dios dice. Y la única forma de mostrarlo es que obedezco lo que dice. Pero si yo ni siquiera de día y noche, pasan 2, 3 días y ni siquiera tengo contacto con la Biblia y me llamo cristiano. Y hermano, sácame este espíritu. ¿Y por qué estoy desanimada? ¿Y por qué esto? Y volví a caer en el pecado. Y volví a caer en el alcohol.
y tengo este problema y soy paranoico y tengo en la noche se me aparecen espíritus que me gritan que me van a matar y mi esposa, mi matrimonio no ha funcionado. ¿Por qué? Porque estamos lejos de Dios. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Juan 15:5, separados de mí, cero. No hay absolutamente nada que yo pueda hacer sin tener relación con Jesús y sin permitirle a Jesús tomar vivir dentro de mí. Entonces no, es imposible que tu matrimonio funcione, que tus estudios funcionen, que tu trabajo funcione, porque separados de Él no podemos hacer nada. Porque no lo haces, porque no es cierto que crees. No es verdad que crees, porque si creyeras, lo obedecerías. ¿Y quién es el que guarda mi voluntad y mis mandamientos? El que me sigue hasta el final, y cuando ustedes me sigan, conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Tenemos que, más que nunca, santos de Dios, en este tiempo, vivir cerca de Dios. No se imaginan, no tienen idea todos ustedes lo que se viene sobre el mundo. Las cosas no van a mejorar, ni políticamente, ni religiosamente, ni filosóficamente, ni científicamente, ni en ninguna academia religiosa que puedan ustedes conocer o estudios que puedan ustedes conocer. En ninguna área de la vida va a funcionar. El mundo está a la orilla de un abismo a punto de caer. La humanidad está a punto de caer. El ser humano ha fracasado como ser humano por sacar de la ecuación a Dios. Los únicos que van a sobrevivir, los únicos que van a tener dirección, los únicos que van a realmente a saber, a no tener miedo hasta el fin, son los que seguimos a Jesús. Y hasta que tú no entres y entiendas eso en tu cabecita y te arrepientas hoy mismo de tu vida que llevas, tan superficial y tan carnal, nunca podrás conocer la verdad. Y estas tinieblas que van a cubrir el mundo te desviarán de tu camino y del propósito por el cual fuimos creados. Te damos gracias, Señor, en esta tarde por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por dejarnos esta luz maravillosa que se llama la Biblia, a la cual hoy más que nunca haríamos bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en un día oscuro, hasta que el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, porque nos has llamado a vivir cerca de ti, a conocerte y saber que realmente nuestros corazones sean afirmados, irreprensibles en santidad delante de ti, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Gracias porque nos has llamado para tener herencia entre los santificados, para conocer la verdad y para que la verdad nos haga libres. Pedimos en oración que el amor de todos ustedes abunde más y más en todo conocimiento, para que siempre aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles en el día de Jesucristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para la gloria y la alabanza solamente de nuestro Dios. Oramos que permanezcan firmes en la esperanza a la que todos hemos sido llamados hasta el fin, para que aprueben lo mejor y sean iluminados interiormente con su espíritu, para conocer la altura y la profundidad, la anchura del amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. En este momento, si hay algo en tu vida, tú lo sabes, porque en este momento el Espíritu Santo está actuando poderosamente en tu corazón. Alguna área en tu vida que has fallado con Dios, arrepiéntete. Pídele perdón en este momento a Dios de tu adulterio, fornicación, robo,
deudas que no has pagado, tu falta de generosidad, tu avaricia con el dinero, la forma como estás viviendo solamente para tus intereses y no has entendido que vivir para los demás es el secreto de la felicidad. Jesús nunca vivió para él mismo, sino para servirnos y dar su vida en nuestro lugar. Dile: Señor, te pido perdón por mi vida, me arrepiento con todo mi corazón. Muéstrame en este instante todas esas áreas oscuras de mi vida, esos cuartos en mi vida que no te he permitido entrar, eso que yo creía que eran secretos en mi vida. Tú los conoces y tú no puede haber secretos para ti. Tú conoces todas las cosas de mi vida, no te puedo esconder nada. Escudriñame, Dios, con tu espíritu, porque quiero vivir para ti una vida de santidad irreprensible hasta la venida de Jesús, mi bendito Salvador. Te pedimos, Señor, por Israel. Oramos por los líderes de Israel, que les dé sabiduría para estos dilemas que están enfrentando. Te pedimos por el pueblo palestino que ha sido víctima de un grupo terrorista que los ha atemorizado y usado como escudos, como carne de cañón, para justificar sus fechorías ante el mundo entero. Te pedimos por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Señor, dale sabiduría. Guárdalo, Señor, y que tomen decisiones que bendigan a tu pueblo. Te pedimos por cada nación del continente americano, por los líderes mundiales, que haya luz, Señor, que puedan ver realmente la realidad y volverse a ti con todo su corazón, porque te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión, y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento, quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola propiedad. Y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que hemos producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación